esta Biblia, que es la Reina Valera. Esta es conocida como Reina Valera, ¿no? Hubieron dos escritores españoles hace muchos siglos que tradujeron la Biblia en español. Uno fue Cipriano de Valera y el otro, no recuerdo cómo se llama, pero su apellido era Reina Valera. Por eso es que se utilizan los dos apellidos, Reina y Valera. Esta versión. En esta versión, en el libro de Josué, capítulo 1, el Señor da instrucciones a Josué, le da indicaciones, lo pone sobre algunos preceptos, algunos mandamientos, algunas indicaciones. Y yo quiero ver con ustedes en este pasaje, en Josué 1.8, y luego ver en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente se acerca más al escrito original, al hebreo en que fue escrito. La Nueva Traducción Viviente tiene esa cualidad de que a la hora de hacer la traducción se acerca más a la idea que se quiso transmitir, a lo que Dios quería comunicar. Y para sorpresa nuestra, hay algunos énfasis que Dios hace que a veces nosotros desconocemos y no le prestamos mucha atención. Y sin embargo, el énfasis que Dios hace muestra que es de suma importancia. O sea, que no es algo que debería pasarse por alto, sino por el contrario, tomarse en cuenta y de una manera rigurosa, ¿no? Y es algo que a veces nosotros obviamos, ¿no? Bueno, no es tan importante, pero es lo fundamental. Miren, en nuestra versión, lo voy a leer como dice nuestra versión y luego lo voy a leer como dice en la traducción Nueva Traducción Viviente. Y luego voy a desarrollar algunos pensamientos para enfatizar precisamente lo que Dios quiere que entendamos. Dice en el versículo 8 de Josué 1.8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Padre, que en el nombre de Jesús ministra nuestros corazones, háblanos, Señor, y ayúdanos a entender, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Fíjense cómo dice nuestra versión. Nuestra versión dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Dios está hablando a Josué y le está dando estas instrucciones, le está hablando de lo que Moisés había escrito. O sea, hasta el momento en que Josué está recibiendo estas instrucciones, ya estos 5 libros, lo que conocemos como el Pentateuco, Génesis, ¿no? Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, estos 5 libros ya existían, ya habían sido escritos por Moisés. O sea, estos 5 libros ya estaban ahí. Entonces, Dios le está diciendo a Josué: mira Josué, nunca se aparte de tu boca este libro, estas instrucciones, esto que yo le he dicho a Moisés que escriba, estos son los libros, este es el conocimiento que tú tienes que tener. Y esto que yo he dejado, Moisés ha registrado, porque en ese tiempo ya eso eran las escrituras, pues. O sea, la Biblia de aquel tiempo eran estos 5 libros. Esa era la Biblia que Josué tenía. Ese era su recurso espiritual al que se debía. Dice. Entonces Dios le está diciendo: mira, Josué, aquí te he dejado estos libros que Moisés ha escrito, es mi palabra. Y no se aparte de ti esto.
¿no? Sino que ni de día ni de noche. Ya, así dicen nuestras versiones, ¿ah? Pero en la versión Nueva Traducción Viviente, que está más cerca a la intención que Dios tenía de querer comunicar, dice así, miren, lo voy a leer, dice: estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué les parece eso? Estudia constantemente este libro de instrucción. De día y de noche, dice nuestra versión, ¿no? Acá dice constantemente. Este libro, o sea, la Biblia, pues, los primeros 5 libros. La palabra estudiar significa: acércate a este libro con el propósito de querer entender lo que el libro te quiere decir. O sea, acércate a este libro, pero con la intención de querer entender. Eso es estudiar. Estudiar es tratar de captar, de entender lo que el libro está queriendo comunicar. No mis ideas, no mis pensamientos, no lo que yo imagino, pienso, quisiera, sino lo que el libro dice. Yo quiero entender. Estudia es buscar, captar lo que Dios nos quiere decir. Porque nosotros tenemos muchas ideas, muchos pensamientos particulares, egoístas, pensamientos que, bueno, ya pues lo más conveniente para mí. Pero aquí está diciendo: estudia, capta el corazón de Dios, lo que Dios quiere comunicar. ¿No es cierto? Mira, estudia constantemente, o sea, no des por sentado que ya entiendes todo lo que tienes que entender. Profundiza, trata de captar. Ese es el propósito, porque nosotros a veces asumimos que lo que ya sabemos es todo lo que necesitamos saber. A mí me da pena cuando yo escucho predicadores o hermanos que leen la Biblia y están en la actitud de que ya lo saben, ya no necesitan más. No están en el deseo de, wow, qué tremendo esta verdad. Y yo me emociono porque cada día aprendo algo nuevo de Dios, algo fresco de Dios, y algo que me descoloca. ¡Wow! ¡Qué mal estaba! ¡Qué equivocado! Tengo que acá hacer ajustes, esto no está bien, así no es. Qué tremendo, ¿no? Cuando la Biblia te corrige, ¿no? Te muestra que no es exactamente, ¿no? Un hermano me decía, el pastor Rodolfo me decía, cuando dos puntos están juntos, pero uno va directo, y basta que uno tenga una pequeña variación, solamente una pequeña variación, pero esa pequeña variación lo va a desviar y lo va a alejar del otro punto, de una pequeña. Acá no empiezo con un pequeñito, pero ese pequeñito se va haciendo, en la medida que va avanzando, se va haciendo más lejano, más distante, ¿sí o no? Fíjate. Pero es pequeñito nomás, empieza con algo pequeñito, ¿no? Entonces a veces eso pasa con nosotros, que en cositas pequeñas estamos equivocados. Pero esa equivocación puede llevarnos a grandes equivocaciones. Sobre todo en cuestiones de aplicación, de vida, ¿no? De vida cristiana. Entonces dice, estudia. Número 1, hay que estudiar, hay que buscar, poder entender lo que Dios quiere comunicarnos. Ahora dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Este libro de instrucción, ¿qué es instruir? Justamente, pues, es dar las pautas,
las precisiones, las indicaciones que uno debe de seguir. Esa es una instrucción. Porque la Biblia ha sido dada para instruir. Instruir, o sea, darnos las indicaciones precisas. Amén. Las indicaciones precisas. Entonces yo tengo que este libro, ya ahora para nosotros, este libro ya no solamente son los 5 libros que tenía Josué en ese momento, pues. Ahora para nosotros tenés toda la Biblia, pues, toda la Biblia. Ahí están las instrucciones. Dice, este libro de instrucción medita. Medita, rumia, medita. Meditar quiere decir tener esa verdad presente de manera continua para que ésta sea consistente, para que tengas claridad, ampliación de pensamiento, para que no veas las cosas parcializadas, sino completas. Muy importante, ¿no? Porque a veces nosotros solo estamos por un lado nomás, o sea, no vemos porque la palabra de Dios es completa, pues cubre todo. Amén. No es para una partecita, es todo, ¿no? Es la vida del ser humano es una vida integral, completa. O sea, no se puede, la vida cristiana no puede separarse en fragmentos donde acá está de una manera, acá está de otra. No, somos seres integrales y el hombre de Dios debe ser instruido para que crezca de manera perfecta en todas sus áreas de vida. Amén. No, o sea, el cristiano tiene que ir creciendo, progresando, desarrollando, avanzando. Amén. La vida cristiana no es estática, es dinámica. Hay un continuo mover hacia adelante. Amén. Entonces dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que tengas conocimiento solamente, para que sepas, para que aumentes tu saber, ¿no? ¿Para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Para asegurarte de obedecer. ¿No? Nosotros aquí vemos para hagas, ¿no? Aquí hagas, ¿no? Hagas. Entonces es para hacer. Es para obedecer. Amén. La obediencia es un acto de disponibilidad interna, ¿no? O sea, deseamos hacer. Queremos obedecer, o sea, queremos obedecer, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que postrarnos delante de Dios y decir, Dios, ayúdame a obedecer. Señor, qué difícil es hacer esto, pero ayúdame, oh Dios, a hacerlo. Porque es tu palabra, porque yo quiero obedecer las instrucciones. Amén. Lo que Dios me está indicando que haga. Porque el conocimiento que Dios quiere que tengamos tiene que traducirse en una acción. El conocimiento que Dios quiere que tengamos tiene que traducirse en una acción, en vida, pues. O sea, es Dios, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es vida. Y tiene que manifestarse en nuestro caminar, en nuestro andar. Amén. Gloria a Dios. Pero estoy leyendo este mismo versículo en esta nueva traducción viviente, donde está
digamos, un poquito más claro, ¿no? Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer. Tiene que haber una disponibilidad, un deseo de querer hacer la voluntad de Dios. No va a costar, no va a ser fácil. Pero la Biblia, aunque nos muestra que no es fácil, nos muestra que sí es posible. Porque los recursos espirituales que necesitamos para ejecutar nos han sido provistos. Dios nos ha dado la oración, nos ha dado de su Espíritu Santo, ha iluminado nuestras mentes, nos ha ungido con su presencia, o sea, nos ha dado los recursos para ejecutar. Y la fe que es un don de gracia extraordinaria, que nos hace superar emociones, sentimientos, deseos, nos ayuda a vivir por encima de todo lo que sentimos, porque a veces los sentimientos en muchos es más fuerte que la fe, y entonces se dejan llevar, pues, porque no, está loco, hermano, yo qué voy a hacer esto, yo por qué tengo que someterme, por qué tengo que obedecer, por qué me tengo que humillar, y por qué esto, no, porque es lo que sienten, pues, sus sentimientos están como un volcán dentro de ellos que los domina, en lugar de la fe, que se basa en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque fe existe donde la voluntad de Dios se conoce, ¿sí o no? Amén. Pero tenemos que conocer la voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hacer todo lo contrario a lo que nuestras emociones y deseos quieren. Amén. Es la fe, pues la fe va en contra de nosotros mismos, de nuestros deseos carnales, naturales. Amén. Gloria a Dios, yo quería irme, pero me he quedado, gloria al Señor. No, o sea, la fe, pues, la fe me hace que yo esté aquí feliz de estar aquí en el Señor. ¿No? Porque la fe, Dios te da la habilidad. Dice, para asegurarte de obedecer, asegúrate de obedecer. Aleluya, asegurémonos de obedecer. Y la obediencia, hermano, demanda sacrificio, negación, amén, renuncia, gloria, esfuerzo, amén, eso demanda la fe demanda, te mueve a ir en contra de todas estas cosas que la carne pues se complace, ¿no? La fe es viva, la fe es viva. Dice, para obedecer todo lo que esté escrito. Solamente entonces es como un condicional, ¿sí o no? Es como decir, si tú sigues estas pautas, número 1, número 2, número 3, número 4, las tienes presentes, entonces todo lo que hagas prosperará. Acá dice, solamente entonces prosperarás. Y todo te irá bien en todo lo que hagas. Tendrás éxito, lograrás tus metas, tus objetivos. Hace unos días estoy conversando con un hermano, un pastor, que me doy cuenta, Dios le ha dado sabiduría. Este hombre Dios le ha dado sabiduría. No tiene todavía el carácter para manejar esa sabiduría. No tiene carácter todavía, pero está creciendo, está madurando. Pero tiene sabiduría, se nota, porque la comprensión que él maneja de las verdades de Dios están presentes, fluyen a través de sus labios. Y él utiliza términos muy interesantes que la gente no pasa por alto. Este hombre ha prosperado financieramente, ministerialmente, ha crecido en muchos aspectos de su vida, porque es un hombre que se ha establecido buenos fundamentos, fundamento de la palabra de Dios, el conocimiento de las verdades de Dios. Ama la sabiduría, ama conocer a Dios, le gusta indagar, averigua, quiere saber con precisión las cosas. Se nota pues que Dios le ha dado una gracia ahí, pero es producto de la búsqueda.
del deseo de estar ahí, de meditar. Ha comprendido que hay que ir a las prioridades espirituales. ¿Qué son las prioridades? Las prioridades, hermanos, no es el hacer, es el ser, es escuchar. Para terminar, fíjense, para que vean la importancia, cuando Jesús estaba en la casa de Lázaro, ahí compartiendo con la multitud que lo acompañaba, la casa estaba repleta, María no hallaba dónde sentarse, se sentó a los pies del Señor, otras personas de seguro estaban en la misma posición, pero Marta estaba afanada, atendiendo al Señor, o sea, estaba haciendo, y Dios, el Señor Jesucristo, cuando ella le fue a decir, Señor, mira, no te da cuidado, que el Señor le dijo, mira, María ha escogido la mejor parte. O sea, lo que le está diciendo es, lo que tú estás haciendo no es malo, tiene su lugar, pero lo que María ha hecho es mejor. Oír, atender a mis palabras es mucho mejor, es prestar atención a lo que yo digo es mucho mejor que el estar ocupado tratando de hacer algo para agradarme. Porque hay mucha gente activa, ocupada en hacer cosas, pero sin entendimiento. Como alguien dijo, están ocupados haciendo cosas para el Señor, que el Señor ni siquiera les ha mandado que hagan. Porque tiene dos polos. Están ocupados haciendo cosas para el Señor, pero el Señor les ha mandado que hagan eso. María estaba en eso, ¿no? Perdón, Marta estaba en eso. Marta estaba haciendo algo para el Señor. Amén. Pero María estaba atenta, oyendo. Nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer. Gloria a Dios. Ella estaba oyendo al Señor. Y el Señor prioriza, hermanos, que le entendamos. La Biblia dice, no se alabe en esto el sabio, en su sabiduría, el valiente en su valentía. Alabes en esto el que quiera alabarse, en conocerme y en entenderme, dice el Señor. En conocerme y en entenderme. Entonces hay que conocerle y hay que entenderle. Porque podemos estar, hermanos, metidos en un montón de cosas, pero sin darle el lugar que le corresponde al Señor. Oyendo, estando atento a su voz. ¿No? Un hermano decía, un gramo de obediencia vale más que 1 kilo de sacrificios. ¿No? Decía, ¿no? O sea, puedes estar haciendo un montón de cosas, pero si no hay ese deseo de querer obedecer y de hacer, pero no puedes obedecer ni hacer algo que tú no sabes, pues. Entonces hay que querer conocer la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, entrar en los secretos del Señor y buscar de Dios. Y que Dios nos transforme, que Dios nos cambie, que Dios nos, como el barro en la mano del alfarero, ¿no? Que nos deshaga y nos vuelva a hacer. Que nos deshaga y nos vuelva a hacer, ¿no? Amén. ¿No? Que tenga que ver con un cambio de adentro para afuera. Que Dios trabaje en nuestros corazones y que conozcamos sobre todo la voluntad de Dios y sigamos sus instrucciones. Amén. Miren, para instruir, dice. Entonces es bueno saber, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo esto funciona? ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Porque podemos estar haciendo mal, podemos estar haciendo mal, necesitamos ser corregidos. Amén. Entonces ahí está la palabra de Dios, hermano, repito, dice el versículo que he leído en la versión de Reina Valera, Josué 1.8, dice en esta versión, la nueva traducción viviente, y fíjense qué interesante, ¿no? Aquí en esta versión de Chu Unión, creo que se llama, esta versión de la Biblia, acá hay varias versiones, ¿no? Hay 124 versiones, pero una de ellas es la nueva traducción viviente. Dice otra vez, estudia constantemente este libro de instrucción,
Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que en ella está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que tú hagas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a prestar atención